Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo especial para todos ustedes, un saludo para todos mis hermanos y hermanas en la Iglesia Bíblica Cristiana. Y también, por supuesto, un saludo especial para Claudio y para Noemí, a quienes consideramos, mi esposa y yo, nuestros amigos de toda la vida. Así que gracias por esta oportunidad que me dan para compartir con ustedes este estudio, este mensaje. Y bueno, sé que están empezando a partir de este domingo una serie de mensajes que
tienen que ver con mujeres prominentes en la Biblia. Y a mí me ha tocado hablar acerca de Ruth. Y realmente es una de las mujeres más sobresalientes de la palabra de Dios. Y vamos a pensar un poquito acerca de lo que Dios hizo en la vida de esta mujer. En primer lugar, Ruth, como sabemos, no era del pueblo de Israel. Ruth era una extranjera, era del pueblo de Moab. Ruth era una moabita. Ahora, los habitantes de Moab, los moabitas, eran enemigos del pueblo de Israel. Si hacemos un poco de historia, vamos a recordar que Moab había nacido de Lot, era uno de los hijos de Lot. Así que había un parentesco con el pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, los moabitas habían tratado mal al pueblo de Israel durante el tiempo en que Israel estaba dando vueltas por el desierto, y no solamente eso, sino que las mujeres moabitas, y eso lo podemos encontrar en Números del capítulo 25 en adelante, las mujeres moabitas sedujeron a los hombres de Israel para que pecaran con ellas, para que fornicaran con ellas, y también fueron arrastrados a la adoración de ídolos falsos, y eso trajo un juicio por parte de Dios para el pueblo de Israel. Y luego también vemos que el rey de Moab, Balac, había alquilado, había pedido a un falso profeta, a Balaam, para que Balaam maldiga al pueblo de Israel, y Dios, cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo, Dios lo cambiaba por bendición. Entonces, todo esto hacía que Moab fuera un pueblo que estaba permanentemente en conflicto con el pueblo de Israel. Eran considerados enemigos del pueblo de Israel y por lo tanto enemigos de Dios. Pero es increíble que Dios de ese pueblo haya sacado a una mujer, a Ruth, y Ruth fue transformada por la gracia de Dios, y Ruth se convirtió en una hija de Dios. Ahora, es interesante ver esta historia porque la forma en que Ruth llegó a estar en contacto con Dios fue de una manera muy particular. Miren, vamos a empezar un poquito, vamos a tomar este estudio más enfocándonos en el primer capítulo para ver el inicio de la historia, y después ustedes pueden leer cómo continúa este libro. Pero observen cómo arranca el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esto nos coloca un poco la historia de Ruth en el contexto histórico. Ya era la última parte del tiempo de los jueces, y recordamos que ese tiempo era un tiempo de apostasía, un tiempo de desobediencia. El pueblo estaba constantemente quebrantando la ley de Dios, y Dios iba levantando jueces, caudillos, para liberarlos del ataque de sus enemigos. Y en ese tiempo, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y muchas veces Dios traía hambre como una disciplina, como un castigo al pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Y un varón de Belén de Judá, y aquí es como empieza la historia, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahora es interesante porque la historia comienza en Belén, ¿no? Belén, sabemos, es el lugar, años más tarde, es el lugar donde nacería el rey David. Belén fue el lugar donde se había enterrado a Raquel, esposa de Jacob, y Belén, por supuesto, es el lugar donde nacería el Señor Jesucristo. Y Belén significa casa de pan. Parece una contradicción pensar que en un lugar que significa casa de pan hubiese hambre, pero el hambre venía justamente porque el pueblo de Israel desobedecía a Dios.
pero Dios provee para los suyos, Dios es un Dios fiel, pero en este caso en particular, el hambre que Dios permitió en toda aquella zona había venido a causa de la desobediencia del pueblo. Así que aquí vemos a un varón de la tierra de Belén, él y su mujer y 2 hijos suyos, versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec. Y Elimelec significa mi Dios es rey. Ahora es un nombre interesante, ¿no? Si realmente Dios es nuestro rey, entonces tenemos que confiar en Dios, porque Dios es aquel que es soberano y está por encima de todas las cosas. Pero miren lo que pasó. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y Noemí nos habla de agradable, placentera. Ahora, cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios y Dios es nuestro rey, entonces experimentamos una vida, vamos a decir, agradable. Eso no significa que no tengamos problemas, pero aún en medio de los problemas vamos a estar en comunión con el Señor, vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, aún en medio de los conflictos. Pero miren, Elimelec y Noemí estaban ahí en Belén, hubo hambre en toda la tierra, y luego dice, el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Es decir, frente al hambre, frente a la situación difícil por la que estaban atravesando, Elimelec, Noemí y sus 2 hijos salieron de Belén, de Judá, y se trasladaron a los campos de Moab, lo cual no fue una decisión correcta. Ahora, a mí me gustaría tomar unos minutitos para que pensemos juntos en este capítulo acerca de 3 errores que a veces cometemos cuando enfrentamos los problemas de la vida. 3 errores que muchas veces cometemos cuando enfrentamos los problemas de la vida. En este caso en particular, el primer error que cometieron Elimelec y Noemí, ese error fue huir de los problemas. Llegó el hambre, estaban en Belén de Judá, Belén significa casa de pan, Elimelec significa mi Dios es rey, Noemí agradable, es decir, no había razón para salir de Belén. No había razón para huir del hambre. Por supuesto, la vida cristiana implica pasar por momentos de dificultad, muchas veces tal vez por momentos de hambre, por momentos de necesidad, pero la peor decisión que nosotros podemos cometer es huir de los problemas. Elimelec y Noemí debían quedarse donde estaban, debían confiar en el Señor y saber que el hambre pasaría tarde o temprano y ver la forma en que ellos podían sobrellevar toda esa situación, pero sin salir del lugar donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque mi Dios es rey, porque Dios quiere una vida agradable, placentera, aún en medio de las circunstancias difíciles. Pero Noemí, Elimelec y Noemí cometieron el primer error, huir de los problemas. Ahora, hermanos, yo sé que estamos pasando por dificultades fuertes, ¿no? Tanto en Argentina, aquí en el Perú y en el mundo entero, en medio de toda esta pandemia, de toda esta situación por la que estamos pasando. Hay problemas de salud, el fallecimiento de seres queridos, problemas económicos, laborales, familiares, estamos en cuarentena. Es decir, la vida nos ha cambiado por completo, pero lo peor que podemos hacer en una situación así es huir de los problemas. Y cuando yo me refiero a huir de los problemas, me refiero al hecho de tratar de solucionar los problemas a tu manera. Es decir, tomar decisiones apresuradas, entrar en pánico,
y tratar de ver la forma en salir de esa situación sin buscar la dirección de Dios. ¿Sabes cuál fue el problema de Elimelec y de Noemí? Ellos pusieron lo material por encima de lo espiritual. Ellos pusieron lo material por encima de lo espiritual. Es decir, queriendo resolver el problema del hambre, ellos sacrificaron otro aspecto de la vida que era mucho más importante que el hambre física, y era el tema de su vida espiritual, su comunión con Dios, porque ellos salieron de la tierra de Judá y se fueron a vivir a Moab, un lugar de idolatría, un lugar idólatra. Los moabitas adoraban muchos dioses y entre ellos al dios Quemos. Quemos en la Biblia es identificado como el dios abominable de Moab y era repugnante la adoración y todo lo que se hacía y aún los sacrificios humanos que se ofrecían a esa deidad en Moab. Pero ellos, por solucionar el hambre física, sacrificaron su vida espiritual. Pusieron en primer lugar lo material por encima de lo espiritual. Así que ese es el primer error que podemos llegar a cometer, huir de los problemas. Pero vamos a seguir con la historia. Observen lo que dice el versículo 3. Ruth capítulo 1, versículo 3. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Es decir, queriendo solucionar los problemas, salieron de Judá, se fueron a Moab, trataron de superar el tema económico, solucionar el problema del hambre, pero ¿qué encontraron? Se encontraron con la muerte. Es decir, queriendo huir de la muerte, se encontraron con la muerte. Ahora, por eso, cuando nosotros tratamos de solucionar los problemas a nuestra manera, estamos yendo de frente a un problema mayor, en vez de buscar la dirección de Dios. Dice, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Fíjense cómo las cosas iban empeorando más, porque ahí quizás Noemí lo que tendría que haber hecho fue regresar con sus hijos, pero la historia continuó y ellos siguieron viviendo en Moab. Elimelec murió y sus 2 hijos tomaron mujeres moabitas, quebrantando el mandamiento de Dios, porque Dios prohibía el matrimonio entre el pueblo de Israel con mujeres extranjeras y menos aún con mujeres moabitas, ya que Moab era considerado un pueblo enemigo de Dios. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahora, es increíble cómo Dios puede usar la desobediencia, las equivocaciones, las malas decisiones de las personas, y aún así, a pesar de esas malas decisiones, Dios va guiando todas las cosas para cumplir su perfecta voluntad. Porque acá entra en el relato Ruth, que es el personaje principal de esta historia. Ruth, una mujer moabita que se llegó a casar con uno de los hijos de Elimelec y de Noemí. Y luego dice el versículo 5, y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, se fueron de Guatemala y se metieron en Guatepeor. Queriendo solucionar el problema, empeoraron las cosas. Así que este es el primer error, huir de los problemas. El segundo error, miren lo que dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Miren, habían salido de Belén por el hambre, y estando en Moab pasaron 10 años, fallecieron Elimelec, sus 2 hijos, quedó Noemí con sus 2 nueras solas, y estando en Moab, Noemí oyó que Dios visitó a su pueblo, es decir, que Dios trajo nuevamente pan,
que había cosechas, que el pueblo volvía a tener la provisión de Dios. Es decir, Dios visitó a su pueblo para darles pan, pero Noemí no estaba donde tenía que estar. Qué triste que es cuando Dios visita un lugar y yo no estoy en ese lugar. O sea, yo me tengo que enterar por otros. O sea, Noemí estaba en Moab y se enteró que Dios visitó a su pueblo, pero no estaba en el lugar correcto. Si ellos se hubieran quedado ahí, si hubieran confiado en el Señor, entonces hubieran estado en el lugar adecuado y hubieran experimentado la provisión de Dios. Entonces, ¿qué decidió hacer Noemí? Regresar. Versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Es interesante porque ahora Noemí está regresando, sus 2 nueras con ella, pero ella les dice a sus nueras, volveos, 3 veces les dice. Versículo 8, volveos cada una a la casa de su madre. Versículo 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Versículo 12, volveos, hijas mías. Ahora, ¿por qué Noemí les estaba diciendo a ellas que se vuelvan? Noemí no podría haber aprovechado ese momento para decir, por supuesto, vengan conmigo. ¿Por qué? Porque ellas iban a regresar con Noemí al pueblo de Israel. Y estando en el pueblo de Israel, ellas iban a escuchar acerca del Dios de Israel, del Dios vivo y verdadero. Pero en vez de animarlas a regresar con ella, Noemí estaba animándolas para que se queden. ¿Saben por qué? Y esto quizás lo podemos deducir, suponer, aunque no está claramente dicho en este pasaje, pero probablemente Noemí les estaba diciendo a ellas que se quedaran. ¿Por qué? Porque Noemí no quería volver a su tierra y que su gente sepa que sus hijos se habían casado con mujeres extranjeras. Es decir, ya de por sí había sido malo que ellos hubieran ido a vivir a Moab, pero las cosas fueron peor todavía cuando sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Entonces, regresar ellas con sus 2 nueras era mostrar abiertamente la desobediencia que sus hijos habían cometido y que Elimelec y ella habían permitido. Entonces, ¿qué hizo Noemí? Más bien las animó a que se quedara. ¿Por qué? Porque ella no quería que los demás supieran la desobediencia que habían cometido. Y esto nos habla del segundo error. El primer error es huir de los problemas. El segundo error es ocultar los problemas. Ocultar los problemas. O sea, Noemí lo que estaba tratando era de esconder la basura debajo de la alfombra. Noemí estaba tratando de volver de la manera más digna posible, volver a su tierra sin que las personas supieran que sus hijos habían desobedecido la palabra de Dios. Pero el plan no le funcionó. ¿Por qué? Porque una de sus nueras sí se quedó, pero la otra, Ruth, no. Es decir, la otra nuera, Ruth, decidió volver con Noemí. Y dice en el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y les dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, las 2 nueras querían regresar con Noemí y Noemí les respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, 3 veces, volveos e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, y aún diese luz a hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarlos sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, Noemí realmente estaba mostrando la amargura de su corazón. Y en vez de animar a sus nueras
para regresar con ellas a la tierra de Israel, les estaba animando a quedarse. Y una de ellas se quedó. Ella fue Orfa, dice en el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa significa obstinada, terca. Y eso nos habla un poquito del corazón de esta mujer, de esta otra nuera de Noemí. O sea, ella tenía un corazón obstinado contra Dios. O sea, Orfa estaba ahí, cerquita de conocer al Dios vivo y verdadero, pero decidió quedarse. Claro, Noemí tuvo bastante responsabilidad en su decisión, pero aún así había sido la decisión de Orfa. Así que Orfa decidió quedarse, pero Ruth decidió regresar con su suegra. Versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto, hablándole a Ruth, y se ha vuelto a sus dioses, a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Miren lo que le está diciendo Noemí. Tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, realmente esa había sido la decisión de Orfa. No solamente era una cuestión de sentimental de nuera a suegra, era una cuestión de principios, era una cuestión de fe, era una cuestión de decidir a qué Dios voy a seguir. Y Orfa, habiendo estado en contacto con la familia de Noemí, de Elimelec y de sus hijos, ella había escuchado acerca del Dios vivo y verdadero, pero a pesar de eso, cerró su corazón, se volvió una persona obstinada y regresó a su pueblo y a sus dioses. Pero Ruth hizo todo lo contrario. Y Ruth nos habla de una persona amigable, porque ese es el significado de Ruth, amigable. Y yo sé que, el título de este mensaje es Una amiga inseparable. Y eso fue lo que llegó a ser Ruth para la vida de Noemí. Una amiga inseparable. O sea, el nombre Ruth significa amigable. Y de alguna manera, si lo relacionamos con Dios, eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Porque dice la Biblia que nosotros nacemos siendo enemigos de Dios a causa de nuestro pecado. Nacemos en enemistad con Dios porque vamos desobedeciendo a Dios aún desde nuestro nacimiento. Pero cuando Dios nos salva, cuando somos transformados por la gracia de Dios, Dios cambia la enemistad en amistad, nos reconcilia con Él. Bueno, eso fue lo que Dios estaba haciendo en la vida de Ruth. Dios transformó a Ruth de ser una mujer moabita, de ser una mujer que pertenecía a un pueblo enemigo de Dios, a ser una mujer amigable, una mujer que ahora estaba en comunión con Dios, en una buena relación personal con Dios y con su familia, con Noemí y posteriormente con el pueblo de Israel. Pero miren, cuando Noemí la anima a Ruth a regresar a su pueblo y a sus dioses, así como lo había hecho su cuñada, ¿qué es lo que le contesta Ruth? Miren lo que dice en el versículo 16. Y podríamos decir, es el más importante de todo el libro de Ruth, ¿no? Un versículo que a veces usamos en las bodas, como refiriéndose a las palabras del novio a la novia, pero en realidad son las palabras de una nuera a su suegra, pero más que eso, son las palabras de una persona que reconoce que es pecadora y que se convierte al Dios vivo y verdadero. Porque Ruth le dice lo siguiente, respondió Ruth 1:16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será tu pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta es una declaración de fe. Ruth estaba declarando su fe en el Dios vivo y verdadero. Orfa, su cuñada, había cerrado su corazón a Dios. Ella se volvió a su pueblo y a sus dioses, a Quemos,
al Dios abominable de los moabitas. Pero Ruth adoptó al Dios de Israel como su Dios, a pesar del pobre testimonio de Noemí. Y eso es lo que más me llama la atención en esta historia, cómo a pesar de que Noemí realmente no había sido el gran ejemplo a seguir, pero a pesar de eso, Dios obró en la vida de Ruth, y Ruth se convirtió al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel. Y ella continúa en el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces, errores que cometemos frente a los problemas de la vida. El primer error, huir de los problemas. El segundo error, ocultar los problemas. O sea, Noemí no quería que Ruth fuese con ella para que no se hiciera evidente el error, la desobediencia que ellos habían cometido como familia. Pero el plan le resultó mal. Y Dios le arruinó la fiesta. ¿Por qué? Porque Dios hizo una obra de gracia en la vida de su nuera. Quizás Ruth ni estaba pensando en la vida espiritual, Noemí ni estaba pensando en la vida espiritual de Ruth, pero Dios estaba obrando. Y eso es lo maravilloso, hermanos, que muchas veces, aunque nosotros realmente a veces hacemos las cosas y no sabemos lo que estamos haciendo, o a veces sin intención, no somos el mejor ejemplo a otros para seguir a Cristo, pero Dios obra más allá de nuestros errores, más allá de nuestras equivocaciones. Así que dos errores que muchas veces cometemos cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida. Huir de los problemas, ocultar los problemas. Y tal vez eso esté ocurriendo ahorita contigo o en mi propia vida. Por supuesto que cometemos errores, por supuesto que desobedecemos a Dios, por supuesto que aún siendo hijos de Dios, a veces hacemos cosas que están mal. Lo peor que podemos hacer es ocultarlo. Tenemos que confrontar el problema, tenemos que confesarlo a Dios. Dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Y a veces confesar significa ir a alguien y declarar lo que hemos hecho, para tratar de solucionar el problema. Lo peor que puedes hacer es ocultar tu pecado, ocultar tus errores. Así que el primer error es huir de los problemas. En segundo lugar, ocultar los problemas. Y en tercer lugar, ya terminando este capítulo, miren lo que dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Habían pasado 10 años. Sin embargo, inmediatamente la reconocieron. Esto nos habla bien de Noemí. O sea, evidentemente Noemí era una persona, como su nombre lo indica, amigable. O sea, era una persona agradable, una persona placentera, una persona con quien otros estaban cómodos de estar con ella. Cuando ella llegó a Belén junto con Ruth, con su nuera, todos ahí, toda la gente del lugar, enseguida se dio cuenta que ella había llegado y la reconocieron. Pero miren lo que dice Noemí ahí en el versículo 20. Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, no me llaméis agradable, sino llamadme Mara. Mara significa amarga, ¿ok? Llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Primer error, huir de los problemas. Segundo error, ocultar los problemas. Tercer error, culpar a Dios de nuestros problemas. Y eso era lo que estaba haciendo aquí Noemí. Dice, no me llamen Noemí. La Noemí que ustedes conocieron hace 10 años atrás no existe más. Ya no soy más agradable y placentera. Ahora soy una mujer amargada y la culpa de mi amargura la tiene Dios. Porque dice así, en grande amargura
me ha puesto el Todopoderoso. Y después agrega, versículo 21, yo me fui llena. Ahora, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Cómo yo me fui llena? Estaba pensando, si te fuiste llena, entonces si estaba llena, ¿por qué te fuiste? ¿No? O sea, ¿cómo cambia la perspectiva? Porque cuando ellos decidieron salir de Belén, no consideraron que tenían sus manos llenas. Más bien ellos estaban pasando por hambre y trataron de solucionar los problemas a su manera. Pero ahora la perspectiva cambia y ahora se da cuenta de que había sido una mala decisión, porque dice, me fui llena. Entonces, si estaba llena, no te tendrías que haber ido. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, la culpa la tenía el Todopoderoso. Hermanos, a veces hay amargura en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque en vez de reconocer nuestro pecado, en vez de admitir los errores que hemos cometido, entonces los señalamos a Dios y le decimos que Él es el responsable final de todos nuestros problemas. Es interesante porque 2 veces Noemí llama a Dios el Todopoderoso. Ahora, el Todopoderoso en hebreo es El Shaddai, El Shaddai, uno de los nombres compuestos de Dios. Y El Shaddai, el significado, el Todopoderoso, pero también se podría traducir el Todo Suficiente. Es aquel que suple todas nuestras necesidades. Él es el Todo Suficiente. Es aquel que satisface nuestras necesidades. Aquel que suple lo que necesitamos. Entonces, si Dios es el todo suficiente, ¿por qué se fue de Belén? Ese es el problema. Si Dios es el todo suficiente, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice ahí nada me faltará, no significa que nunca te va a faltar nada. Por supuesto que hay cosas que tal vez necesitemos y quizás no las tenemos, pero el Salmo 23 lo que dice es, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero el sentido es, Jehová es mi pastor, en Él lo tengo todo. Él es suficiente. Aunque tenga necesidad, si Jehová es mi pastor, con eso me basta. Hermano, quizás estás pasando por necesidad y todos pasamos por problemas, por dificultades, por tiempos de hambre y más ahora en esta pandemia por la que estamos pasando. Pero si Él es el todo suficiente, entonces tienes todo lo que tú necesitas. Tienes que depender del Señor, tienes que confiar en el Señor. Por supuesto que tienes que esforzarte, tienes que cumplir con tus responsabilidades, pero en el marco de la voluntad de Dios, no tomando decisiones por tu cuenta, sin buscar la dirección de Dios para tu vida. Y mira lo que dice, hay algo más que yo quisiera anotar aquí con ustedes. Dice Noemí en el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahora pensemos un poquito, ¿estaba volviendo con las manos vacías? Acá Noemí no estaba valorando lo que Dios estaba haciendo en su vida. Si bien estaba volviendo, como decimos, con una mano atrás y otra adelante, es decir, fueron a resolver el problema del hambre a Moab, pero no lo pudieron resolver y volvieron como se fueron, sin nada. Pero no estaba volviendo con las manos vacías. En primer lugar, estaba viva. Hermanos, a veces no valoramos la vida, la vida. Yo estaba escuchando ahí, viendo algunos mensajes de estos que circulan por WhatsApp, y había un mensaje que decía, ¿cómo cambia ahora el concepto del lujo? Nosotros pensamos que el lujo es tener mucho dinero, vivir en una mansión, usar las ropas más finas, pero hoy día lujo es poder respirar sin un tanque de oxígeno. Lujo
es salir a caminar con tus hijos a un parque y que te permitan hacerlo. Lujo es poder salir a trabajar y poder hacer lo que tienes que hacer con tus manos. Es decir, lujo es aquellas cosas que no valoramos en la vida, que son las cosas más sencillas, las más cotidianas, pero que son una tremenda bendición para el alma. Entonces acá Noemí no estaba valorando, ella dice, vuelvo con las manos vacías, pero no estás con las manos tan vacías. En primer lugar, estás viva, y la vida es un don de Dios, y mientras tengamos ese don de Dios y al día siguiente haya un nuevo amanecer, entonces hay una nueva oportunidad para servir al Señor, para experimentar las bendiciones de Dios en nosotros. Estaba viva. En segundo lugar, la tenía Ruth. Hermanos, disculpen que hay unos golpes en el departamento de arriba, pero bueno, espero que de todas maneras no puedan ustedes escucharme bien. Bueno, Ruth estaba viva, tenía a Ruth, todavía Noemí no estaba siendo consciente de la bendición de tener a Ruth, de esta mujer maravillosa que Dios había rescatado de un pueblo idólatra, y Dios, a pesar del pobre testimonio de Noemí, Dios hizo que Ruth volviera con ella. Entonces Noemí no estaba con las manos vacías, estaba viva, la tenía a Ruth, y Ruth tendría un lugar maravilloso en la historia del pueblo de Israel. Y en tercer lugar, lo tenía Dios porque ella misma declaró, el Todopoderoso. Así que, hermano, en esta mañana, ¿tú piensas que tienes las manos vacías? Bueno, número uno, estás vivo, porque si no, no podrías escuchar este mensaje. En segundo lugar, Dios ha puesto personas a tu lado que te aman, que están contigo, que te están acompañando en medio de las dificultades. Aquí Ruth llegó a ser una amiga inseparable. ¿Por qué? Porque estuvo al lado de Noemí en los peores momentos de su vida, y ella estaba dispuesta a volver a la tierra de Noemí y estar a su lado para ayudarla en medio de las dificultades. Así que mira alrededor a las personas que Dios colocó al lado tuyo. Y en tercer lugar, lo tienes a Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que 3 problemas que muchas veces cometemos cuando nos enfrentamos, o tres errores que muchas veces cometemos cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida. El primer error, huir de los problemas. El segundo error, ocultar los problemas, tratar de esconderlos en vez de confesarlos. Y en tercer lugar, culpar a Dios de los problemas, porque Noemí aquí culpa a Dios y Él es el causante de toda su amargura. Qué triste que es el hecho de que Noemí haya tenido amargura. Noemí ha dejado que esa raíz de amargura brote en su corazón, en vez de darse cuenta que Dios estaba usando todas las circunstancias que ella consideraba que eran en contra suya, porque anteriormente en el versículo 13 al final dice, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Pero hermanos, nunca la mano de Dios es contra los hijos de Dios, porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que son hijos de Dios. Así que aún los problemas, aún las dificultades y aún las situaciones que consideramos que son en contra nuestra, Dios las utiliza para bien. 3 errores que cometemos frente a los problemas de la vida: huir de los problemas, ocultar los problemas y culpar a Dios de los problemas. ¿Cómo termina el capítulo 1? En el versículo 22 dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega
de la cebada. Al comienzo de la siega de la cebada. El comienzo de la siega de la cebada era a mediados de abril, era en la primavera del pueblo de Israel. Y esta era la época de la Pascua, y era la época de los primeros frutos. Y esto nos habla de un nuevo comienzo. Cada siega era un nuevo comienzo, una nueva cosecha. Y Dios eso es lo que estaba haciendo en la vida de Noemí. Dios estaba tratando de que Noemí pudiera producir fruto, una cosecha espiritual en su vida. Y para eso Dios le había colocado una mujer inseparable, una amiga inseparable, que era su nuera, que era Ruth. Bueno, no podemos seguir con toda la historia de este libro. Sabemos más o menos, y si no, puedes leer el libro de Ruth. Vas a ver ahí en el capítulo 2 que Ruth sale a trabajar al campo y resultó que terminó trabajando en el campo de Booz, y Booz era el pariente que podía redimir a Ruth, porque según la ley judía, cuando el marido fallecía y quedaba viuda y sin hijos, entonces un pariente cercano podía casarse con la viuda. ¿Para qué? Para que nuevamente la viuda pudiera recuperar todas las tierras que había pertenecido a su marido, y entonces las propiedades de esas tierras se perpetuara el nombre de su marido. Y eso fue lo que ocurrió. Booz se casó con Ruth. Y luego en el capítulo 4, al final, vemos que este libro termina de una manera maravillosa, porque Booz termina casándose con Ruth, y Ruth termina siendo la madre de Obed, de Obed. Y Obed, al final, sería el abuelo del rey David. O sea que Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Increíble cómo Dios trajo a una mujer moabita, una mujer que pertenecía al pueblo enemigo de Dios, y Dios hizo que esa mujer fuera traída a la salvación. Ella conoció al Dios vivo y verdadero, y el mismo Booz reconoce eso de Ruth, porque más adelante en el capítulo 2, versículo 12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y esa es una expresión de la fe. O sea, Ruth se cobijó bajo las alas de la gracia de Dios. Y Ruth llegó a ser una hija de Dios. Llegó a ser la bisabuela del rey David. Y después Ruth es mencionada en Mateo capítulo 1 dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Increíble, increíble, hermanos. O sea, Dios sacó a esta mujer de un contexto de idolatría, de un pueblo pagano. Dios transformó su vida e hizo que Ruth llegara a ser una mujer bienaventurada, una mujer virtuosa. Se casó con Booz. Entre paréntesis, Booz era descendiente de Rahab. Si leen ahí en la genealogía de Mateo capítulo 1, Booz desciende de Rahab. Tal vez Rahab habrá sido su bisabuela, pero desciende de Rahab. O sea que Booz también tenía sangre gentil corriendo dentro suyo. Era un descendiente de Rahab, una cananita, y se casó con Ruth, una moabita. Y esto es la gracia de Dios. Cómo Dios puede traer a su persona personas, individuos que están totalmente alejados de Dios. Conclusión. Vamos a terminar el estudio, el mensaje de esta mañana. ¿Cómo comienza este libro? Este libro comienza con sufrimiento, pero ¿cómo termina? Termina con gozo. ¿Cómo empieza este libro?
Este libro empieza con muerte, porque vemos 3 velorios en el capítulo 1. Pero ¿cómo termina? Termina con el nacimiento de un bebé. ¿Cómo comienza este libro? Comienza con hambre, pero termina con una fiesta. Así que, hermanos, no importa cómo comencemos, lo importante es cómo vamos a terminar. ¿Comenzaste mal? ¿Tomaste malas decisiones? ¿Te equivocaste? Bienvenido al club, porque todos nos equivocamos, todos arrancamos mal, todos hacemos cosas en nuestra inmadurez y aún esas cosas dejamos que se repitan en nuestra vida, pero busca al Señor como lo hizo Ruth. Ruth llegó a ser de tal bendición a Noemí que Noemí también cambió, Noemí también transformó ese corazón que estaba lleno de amargura en un corazón lleno de alabanza. Y Ruth también termina ahí el capítulo, Noemí teniendo en su regazo al hijo de Ruth. Y Dios llenó su vida con su bendición. Así que si buscamos al Señor y queremos obedecer su voluntad, las cosas siempre van a terminar bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que Dios escriba el último capítulo. Hermano, hermana, quizás nos podemos identificar con la vida de Ruth, o quizás con la vida de Noemí también. Hacemos cosas que deshonran al Señor, pero Dios es un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia, como lo hemos visto en la reflexión antes de la cena del Señor. Pero ese Dios lleno de gracia y lleno de misericordia es aquel que obra más allá de las dificultades de la vida. Hay problemas, hay dificultades y estamos viviendo una situación muy complicada en todas partes del mundo. Pero aquellos que tenemos al Señor, tenemos el Todopoderoso, aquel que es todo suficiente. Así que hay 3 errores que debemos evitar frente a los problemas de la vida. Huir de los problemas, ocultar los problemas y culpar a Dios de los problemas. Más bien busquemos al Señor en arrepentimiento, busquémosle a Él para que Él transforme nuestra vida y que podamos experimentar esa gracia maravillosa que Él tiene para nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, gracias por el testimonio de Ruth, gracias por lo que tú hiciste en su vida, gracias también por la vida de Noemí, porque a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, aún así, Señor, tú obraste en su vida y ella llegó a ser una mujer bendecida por ti. Te alabamos, te damos gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra y rogamos que tú nos ayudes a caminar en obediencia a ti y experimentar la maravilla de la comunión contigo y de saber que tú eres suficiente y si te tenemos a ti, tenemos todo lo que necesitamos en la vida. Te alabamos, te damos gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por esta oportunidad. Disculpen por los ruidos. Se están llevando en este video la palabra de Dios y los ruidos también del departamento aquí donde estamos. Pero espero que este tiempo haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.